Vamos por favor a Hebreos capítulo primero, Hebreos 1. Vamos a leer solo el versículo 1 y la primera parte del verso 2. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor para hoy. Comenzamos una nueva serie de sermones en la carta a los Hebreos. Como está el título allí, hemos titulado esta serie La excelencia de Cristo. Y nuestro propósito es exponer toda la carta y ver en ella precisamente esto, la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Ahora, Hebreos tiene algunas particularidades que necesitamos tener en cuenta desde el principio. En primer lugar, no sabemos a ciencia cierta quién escribió esta epístola. No sabemos quién la escribió. Se ha especulado mucho sobre el asunto, pero yo considero que es mejor recibir y seguir el consejo que Orígenes nos dio ya en el siglo III, quien dijo: solo Dios sabe quién escribió la epístola. Entonces mejor quedarse con eso. Ahora, con respecto a los destinatarios, es decir, a quienes fue escrita, todo indica que se escribió principalmente a judíos cristianos que posiblemente desconocían las lenguas semíticas, las lenguas hebreas. Y esto se debe principalmente a que ninguna de las referencias que encontramos en la carta del Antiguo Testamento parece depender del texto hebreo, sino más bien depende de la traducción griega de la famosa Septuaginta. Entonces eso indicaría que los destinatarios judeocristianos, es decir, judíos que se habían convertido a la fe en Cristo Jesús, serían quienes recibieron esta carta, pero eran judeocristianos que no conocían el hebreo, que el hebreo no era su lengua materna. Ahora, es cierto que hay un énfasis aquí en el sistema sacrificial, y eso podría indicar que estos judeocristianos eran o residían, mejor dicho, en Palestina. Este énfasis que les menciono en el griego podría indicar que el libro fue escrito para judíos que vivían en la diáspora, en la dispersión, es decir, eran judeocristianos de la diáspora, de la dispersión. Pero, al igual que su autor, en realidad no lo sabemos. No sabemos bien dónde vivían los destinatarios. Algunos han especulado Roma, otros han dicho otros lugares del imperio, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que en esta carta se hace hincapié constante a perseverar, a mantenerse en la fe en Cristo. De hecho, las advertencias que el autor hace contra la apostasía, advertencias que provienen del Antiguo Testamento, y también la mención que él hace de las doctrinas elementales ahí en el versículo 1 del capítulo 6, sugieren una adhesión, ¿verdad?, al judaísmo o una adhesión a la tradición judía. Entonces, ¿qué sucede? Estos judeos cristianos que habían llegado a la fe, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, comenzaron a sufrir persecución y por eso se vieron tentados a regresar al judaísmo. Ellos estaban siendo perseguidos por ser cristianos, pero antes no eran perseguidos por ser judíos. Por lo tanto, existía esta tentación de volver al judaísmo. Y eso, obviamente, en respuesta a que ellos no comprendían cómo podían recibir un trato tan severo y este trato tan severo ser compatible con el reinado de Cristo como el sumo sacerdote de su pueblo. Ahora, en esta carta
se encuentran diversos temas que se aprecian mejor en la medida en que uno observa el desarrollo de ella. De hecho, la carta tiene un carácter sermónico, es como una serie de sermones, está llena de exhortaciones, está llena de palabras de ánimo, presenta una constante insistencia en las exigencias de Cristo hacia los creyentes. Entonces, eso es en términos generales el contexto de esta carta. Ahora permítanme darles una breve síntesis del contenido de Hebreos. La carta comienza exaltando la preeminencia de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles. Eso está en el capítulo 1. Y luego destaca en los capítulos 2 al 10 el ministerio sacerdotal de Cristo. Y en esta sección, es decir, capítulo 2 al 10, se nos dice que el Hijo asumió la naturaleza humana y esto le permitió, como el Dios hombre, ser tentado. Y por eso Él puede compadecerse hoy con aquellos que son tentados. También se afirma en este capítulo 2 la preeminencia, la supremacía de Cristo sobre Moisés, el gran profeta, el gran legislador de Israel. Luego, en los capítulos 3 y 4, se menciona el hecho de que Israel no observó el descanso sabático. Y eso constituye una advertencia para el pueblo de Dios hoy. Pero el autor, ¿verdad?, destaca, a pesar de esa advertencia, la compasión del Hijo, la compasión de nuestro sacerdote, del Señor Jesucristo, por su pueblo. Después, en el capítulo 5, se nos explica la elección divina del Hijo como sumo sacerdote, con una reprensión y una advertencia contra la apatía espiritual. Y esta advertencia contra la apostasía al final del capítulo 5 lleva a la advertencia contra la apostasía en el capítulo 6, junto con la promesa de que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el final. El gran asunto de Cristo como el cumplidor del sacerdocio de Melquisedec constituye el tema del capítulo 7, donde aprendemos que Jesús es el fiador de un pacto superior, quien posee su sacerdocio para siempre porque permanece eternamente. Por consiguiente, nos dice, puede salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de él, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Luego, en el capítulo 8, se define cómo se aplica la mediación de Cristo en el santuario celestial y afirma también este capítulo, de manera contundente, la novedad del nuevo pacto en Cristo. Después el capítulo 9 se centra en cómo Cristo cumple y supera todos los tipos del Antiguo Testamento. Después el capítulo 10 señala que los sacrificios judíos eran insuficientes para expiar el pecado porque Jesús ofreció un sacrificio único y definitivo que es eficaz para su pueblo. Y este capítulo contiene uno de los mayores estímulos que encontramos en el Nuevo Testamento para tener plena seguridad de fe y acercarse al trono misericordioso de Dios, junto con advertencias y exhortaciones adicionales a la fidelidad. Luego, en el capítulo 11, conocido universalmente como la Galería de la Fama de la Fe, expone la gracia de Dios, quien cumple sus promesas a lo largo de toda la historia de la redención. Después, el capítulo 12, se presentan exhortaciones y advertencias adicionales en el contexto de la mayor reverencia a Dios que exige nuestro conocimiento del Evangelio. Este capítulo dice que si bien el monte Sinaí estuvo lleno de terribles manifestaciones del poder y la justicia de Dios, el monte de Sión trae consigo una nueva comprensión de la seriedad que se exige al pueblo de Dios al saber que Dios es fuego consumidor. Y el último capítulo, capítulo 13, en él se destacan los deberes de los creyentes entre sí, se incluye también a los líderes de la iglesia, junto también con un llamado a la separación, a separarse del mundo. Y la epístola concluye con una de las doxologías más bellas del Nuevo Testamento. Este es un rápido, breve resumen de todo Hebreo para que lo tengamos presente. Ahora, al exponer esta carta, nosotros tenemos que tener
en nuestras mentes que la progresividad de la revelación divina es la idea central de esta carta. Cristo es la culminación de una larga sucesión de legisladores y profetas. Ellos existieron por su causa, ellos fueron preparación para Él. Entonces hoy, a modo de introducción, solo nos vamos a centrar en los primeros dos versículos que ya leímos. Y en ellos yo quiero destacar dos cosas. En primer lugar, vemos la palabra de Dios hablada en el pasado en los profetas, eso está en el verso 1. Y después, en segundo lugar, la palabra de Dios hablada en el presente en el Hijo. Eso está en la primera parte del verso 2. Entonces, con esto en mente, nuestro tema para hoy es Dios ha hablado. Dios ha hablado. Vamos entonces con lo primero. Dios ha hablado en el pasado en los profetas. Como nosotros podemos notar al leer esta carta, ella comienza con un breve, pero a la vez profundo prólogo teológico. En una sola frase, el autor nos informa, ¿verdad?, sobre la realidad histórico-redentora del plan de Dios y también nos presenta los aspectos esenciales de la persona del Hijo. Nos habla de su naturaleza divina y humana y nos habla de su obra como creador y como redentor. Ahora, a pesar de ser una carta, Hebreos no comienza de la forma tradicional. No leemos ninguna referencia al autor, no leemos ninguna referencia a los destinatarios, no encontramos los acostumbrados saludos iniciales que son típicos de las demás cartas apostólicas, particularmente de las cartas del apóstol Pablo. Y es natural entonces, al no hallar estos elementos, que nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no hay una mención al autor? ¿Por qué no hay una mención a los destinatarios? ¿Por qué no hay saludos iniciales? Bueno, yo creo que la razón está en que el autor dirige inmediatamente nuestra atención al plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Y de esa manera exalta a Cristo desde el comienzo, desde la primera frase de su carta. Es como si el autor no pudiera contenerse, él tiene que hablar inmediatamente de Cristo Jesús. Él no tiene tiempo para presentarse, él no tiene tiempo para presentar a los destinatarios, él no tiene tiempo para saludos, él quiere hablar de Cristo. Urgentemente necesita llevarlos a Cristo Jesús. Por eso él señala al Salvador, él señala la gloria de su Salvador desde las primeras líneas. Y fíjense que en esto hallamos un elemento esencial para el crecimiento cristiano. ¿A qué me refiero? Las necesidades de nuestros débiles corazones no deben ser atendidas inmediatamente con exhortaciones explícitas. Más bien, lo esencial de la exhortación es que primero nos centremos en Cristo, no en nosotros. El consuelo y la renovación llegan a nuestros corazones cuando una visión renovada de Cristo en toda su gloria cautiva nuestra mente, cautiva nuestros afectos. Entonces, solo en este contexto, en el contexto del enfoque de Cristo, el enfoque en Cristo y en su gloria, la exhortación va a tener un impacto en nuestras vidas. Sin esta centralidad en Cristo, las apelaciones a nuestros afectos van a ser ineficaces. Y esto es lo que el autor de la carta a los Hebreos se propone. Y en esto él se presenta como un pastor de almas muy sabio, como un pastor de almas muy hábil. Porque lo primero que él hace es llevarlos a Cristo Jesús. Lo primero que hace. Fijen sus ojos en Cristo, pongan su mirada en Cristo Jesús. Piensen en Él, pongan todo su amor, todo su corazón en Él. Él está exaltando a Cristo desde un comienzo. Hebreos entonces comienza así. Pero además el autor nos dice que Dios
es el autor de la revelación del Antiguo Testamento. Dios dice, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y fíjense que con esa afirmación inmediatamente rechaza aquella teoría de la inspiración que se conoce como la inspiración parcial. La idea de que algunas partes de la Escritura son más divinamente inspiradas que otras, o que algunas partes de la Biblia pueden descartarse por completo. Por el contrario, ¿qué hace el autor de Hebreos? Él entiende que el desarrollo progresivo del plan unificado de redención de Dios y que la venida de Jesús es una cuestión de cumplimiento, de hecho es el cumplimiento definitivo de un plan. Él dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Qué está diciendo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado. Dios es un Dios que habla y su palabra es inspirada verbalmente. Ahora, el autor dice literalmente que Dios habló en los profetas. Nuestra traducción dice por los profetas. Pero la palabra en el griego ahí es en. La preposición, mejor dicho. El famoso teólogo bíblico Gerhardus Voss, él señala correctamente que esta pequeña preposición demuestra que los profetas no eran simplemente instrumentos mecánicos de revelación, sino que la transmisión de la profecía estaba bajo el control absoluto de Dios. Es decir, era Dios hablando en ellos, en los profetas. Ahora, este tema encaja con lo que la Biblia nos enseña acerca de la inspiración y del plan de redención que se desarrolla en la revelación. Pensemos en lo siguiente. Nosotros conocemos a Dios solo porque Dios ha decidido revelarse a sí mismo. Por eso le conocemos. Antes de la caída, nosotros leemos allí en Génesis, Dios habló directamente con Adán, quien era el representante, el cabeza federal de la humanidad. Entonces el hombre nunca fue concebido para estar sin una palabra de Dios. Dios habló con Adán, le explicó su papel, le explicó el uso de los árboles del jardín. En el fondo, ¿qué hizo Dios? Le interpretó el mundo a Adán. Y esto nos lleva a afirmar dos cosas importantes. En primer lugar, es normal, y recordemos que estamos hablando aquí del contexto anterior de la caída, es normal que Dios se comunique con el ser humano. Dios lo hizo, sí. Dios hablaba con Adán. Eso es algo normal. Pero en segundo lugar, que la comunicación desde un principio fue verbal. Dios hablaba con Adán, se comunicaba con él, hablaba con él. Ahora bien, la ruptura de la relación entre Dios y el hombre tras la caída se evidencia en que Dios ya no se comunica con el hombre, sino a través de intermediarios, es decir, a través de sus siervos, los profetas. Sin embargo, el hecho de que aún Dios se comunicara a través de los profetas indica ¿qué cosa? La misericordia de Dios de continuar la comunicación con el hombre, incluso después de la caída. Pero el autor de Hebreos señala que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en los profetas. Fíjense, los profetas proclamaban la palabra de Dios, no la suya propia. No era palabra de ellos, era palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo conducidos por el Espíritu Santo. Pero también señala que a menudo esta revelación que recibían los profetas y que tenían que comunicar, les resultaba difícil de comprender y requería que ellos meditaran profundamente en ella. Pedro dice acerca de esta salvación, han inquirido e investigado
diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada a ustedes. Entonces fíjense, Dios habló a través de profetas. Y muchas veces este mensaje era complejo, era difícil de entender, incluso para los mismos profetas. Entonces, en el desarrollo de la historia de la redención, el Señor se reveló a través de sueños, a través de voces, a través de ángeles, a través de visiones, a través de milagros. Y es muy probable que aquí el autor de Hebreos tenga en mente el texto de Números 12, en los versos 6 y 7, donde se describen algunas de las maneras en que Dios revelaba su voluntad a los profetas distintos de Moisés. Porque acuérdense que con Moisés Dios hablaba cara a cara. Dios hablaba directamente. Entonces, si bien existía diversidad en las escrituras, variedad, por así decirlo, en la forma de revelación, la escritura era esencialmente unificada. ¿Por qué? Porque Dios hablaba en los profetas. ¿Hay diversidad en las escrituras? Sí, hay diversidad. Pero su mensaje es fundamentalmente uno. Hay un gran tema central, la persona y obra de Cristo. Ese es el tema central que recorre todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo anterior, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, encuentra su cumplimiento definitivo, encuentra su revelación final en Cristo Jesús. Por eso el autor de Hebreos dice, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de diversas maneras, Dios habló a nuestros antepasados en los profetas. Pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. La antigua dispensación era parcial, era incompleta, podríamos decir fragmentada, era preparatoria, no definitiva. Sin embargo, eso no significa que la ley esté en oposición a la gracia, sino que la ley nos lleva a la gracia. La ley nos lleva a Cristo Jesús. El Antiguo Testamento no se opone al Nuevo Testamento, al contrario, lo señala y se consuma en él. Por eso que son tan conocidas las palabras de Agustín de Hipona, quien dijo que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y que el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. Se da a conocer más plenamente en el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos al Cristo de la promesa. En el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos? Al Cristo de la historia. Pablo nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Cristo, entonces, Dios cerró la mayor brecha de comunicación de todos los tiempos, la que existía entre un Dios santo y justo y un hombre pecador. Por tanto, nosotros no debemos despreciar la revelación veterotestamentaria, la revelación del Antiguo Testamento, sino más bien tenemos que entender su carácter preparatorio. Y siempre que la leamos, debemos ver cómo ella nos lleva a Cristo. Cómo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo Jesús. Dios habló en el pasado, preparando todas las cosas para la venida del Hijo. Con cada mensaje, con cada historia, con cada precepto, con cada ley, el Señor nos estaba llevando a los pies del Salvador. Así que, queridos hermanos, cuando lean el Antiguo Testamento, oren a Dios y pídanle que les muestre con claridad cómo toda la Escritura da testimonio acerca de Jesús. Como toda la Escritura nos habla de Cristo, del Señor, del Salvador. Entonces tenemos en primer lugar que Dios habló en el pasado por los profetas. Pero en segundo lugar tenemos que Dios nos habla en el presente por el Hijo. El autor de Hebreos nos dice que la venida del Hijo completa la revelación, es decir, es el cumplimiento de lo antiguo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo.
Dios nos ha dado ahora una revelación completa de su propósito salvador en la persona de su Hijo, en la persona del Señor Jesucristo. Y este es el verdadero tema de toda la carta de Hebreos. El pasado ha dado paso a cosas mejores. Quienes hemos recibido la revelación en Cristo, vivimos sin duda en los últimos días. Los profetas proclamaron la palabra de Dios, pero ahora la palabra se ha hecho carne. Entonces, qué privilegiados son. Qué maravilloso es vivir en los últimos tiempos. Dios ha hablado en su Hijo, Dios ha hablado con carácter definitivo. No habrá más revelaciones. Dios ha hablado, nos dice el autor. Y esto implica ciertamente un contraste con lo anterior. Lo antiguo en sus profetas, lo nuevo en su Hijo. Cristo se manifestó una vez para siempre al final de los tiempos, y en esa manifestación se consuma el propósito original de la creación con este nuevo comienzo obtenido en su obra perfecta. Los creyentes entonces, que vivimos ahora en los últimos días, el tiempo, ¿verdad?, entre la ascensión de Cristo y su segunda venida, vivimos en los días de la plenitud, en los días del esplendor de la obra consumada de Cristo, en los días de la esperanza de su venida. Estos son los días del nuevo, mejor y eterno pacto, como dice Hebreos 8 y Hebreos 13. Los días en que el perdón de los pecados se ha alcanzado mediante la muerte de Cristo, como señala Gerhardus Voss. El autor dice literalmente que Dios ha hablado en la última parte de estos días, lo que indica que ahora vivimos en la era de la consumación, vivimos en la era del cumplimiento. Fíjense que los teólogos, o los divinos, ¿verdad?, de Westminster, usaron Hebreos 1:2 como texto prueba cuando ellos se refirieron a la suficiencia de las Escrituras. La venida de Cristo no solo cumple la promesa de salvación obrada en la cruz y la resurrección, sino que también proporciona el contexto en que el Señor providencialmente ha concluido el canon de las Escrituras. De hecho, Lutero estaba en lo correcto cuando él señaló: si se ha recibido la palabra de los profetas, con mayor razón se debe recibir el Evangelio de Cristo, puesto que no es un profeta quien habla, sino el Señor de los profetas. No un siervo, sino el Hijo. No un ángel, sino Dios. No a los padres, sino a nosotros. Ahora, como ya mencionamos, el hecho de que esta parte de Hebreos probablemente tiene en mente Números 12, versos 6 y 7, nos recuerda que la revelación del Antiguo Testamento se produjo a través de sueños y visiones. Se produjo de forma fragmentaria, en contraste con la final, definitiva y clara palabra dicha de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Tal como Hebreos argumenta, diciéndonos que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento requería una pluralidad de animales que debían ser sacrificados, ¿verdad? Dice, todo eso, esa gran cantidad de animales, esa gran cantidad de sacrificios, se cumple y se elimina mediante el sacrificio único y definitivo de Cristo por los pecadores. Por lo tanto, de igual manera, esta pluralidad de revelación que encontramos en el Antiguo Testamento ha dado paso al cumplimiento en un canon completo, final y suficiente en Cristo. Solo en Él. Por esta razón, también nosotros podemos estar seguros de que no habrá más revelación, puesto que, como dice la Confesión de Fe de Westminster, ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Entonces, qué maravillosamente supera Cristo la incompletitud de lo anterior. Él lo supera todo. En Cristo está todo, completamente todo.
El Hijo es la revelación suprema y completa de Dios. No habrá más revelaciones. En el Hijo vemos a Dios mismo en su plenitud. De hecho, el apóstol Juan, recuerda en su evangelio, nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dice Hebreos, que Cristo es la expresión exacta del ser de Dios. Como dice Pablo en Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es de la misma sustancia del Padre, tiene los mismos atributos que Dios, realiza las mismas obras de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Por lo tanto, Él no tiene nada más que añadir a su revelación. El Nuevo Testamento no es solo la secuencia natural de la revelación progresiva del Antiguo Testamento, sino que es su consumación plena, completa. Ahora la Biblia está completa. Y eso nos permite afirmar que es inerrante, infalible, suficiente. La historia de la revelación divina es una historia de progreso hacia Cristo. Pero no hay progreso más allá de Él. Llega hasta Cristo, se consuma en Cristo, se completa en Cristo, no va más allá de Cristo Jesús. Mis queridos, Dios ha hablado. Lo hizo antes en los profetas, pero hoy lo hace por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, recuerden, es la palabra final. Por eso todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Si escuchas su palabra y la recibes, puedes tener seguridad de que tienes vida eterna. Pablo nos dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces te pregunto, ¿has oído a Cristo? ¿Has escuchado la dulce voz del Salvador? Él te dice, ven a mí y descansarás cargado pecador. Por tanto, si oyes hoy su voz, no te desentiendas, no te hagas el sordo, sino corre a Él con todas tus fuerzas, porque Él es un Salvador dispuesto a recibirte. Dios ha hablado definitivamente en Cristo Jesús. Oremos. Una huella imborrable sobre este hábito, sobre esta práctica maravillosa que es el culto familiar. Entonces, ya, tú tienes un hijo, no sé, pequeño, meses, pongámosle 15 meses, ya. Que con suerte entiende lo que le dices. Pero tenga la seguridad que a pesar de eso, algo está aprendiendo. Algo está aprendiendo, aunque sea muy pequeño. Si uno, no sé, quisiera expresarlo en las palabras de ese bebé, ¿verdad? Tal vez él piense, no tengo idea de qué estamos haciendo acá. No sé. ¿Ah? Mi papá lee unas cuestiones que yo no entiendo. Toma un libro grande, negro, clásico, ¿verdad? Negro. ¿No? Ya, pongámosle blanco, rosado, de colores, lo que sea. Toma ese libro grande, lee ahí unas palabras, después todos cerramos los ojos, hablamos, después cantamos. Esa parte me gusta, porque hay como ruido y lo pasamos bien. ¿Ah? Pero sea lo que está pasando aquí, debe ser importante porque lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días. Fíjense, a pesar de que este bebé no va a captar mucho de lo que esté pasando allí, sí va a captar que acá hay una rutina en que se lee, se ora y se canta. Se lee, se ora y se canta. Y está aprendiendo que esta práctica forma parte de su día a día.
y va a crecer, ¿verdad? ¿Con qué convicción? De que esto es normal. No va a necesitar una clase de escuela dominical para que le digan, oye, haga esto. Y va a decir, pero siempre lo hemos hecho. Esto siempre lo hemos hecho en mi casa. Desde que tengo uso de razón lo hacemos. Incluso antes. Entonces son muy importantes. Otra situación particular, ¿qué pasa si hay una amplia variedad o amplia gama de edades en la familia? Yo sé que hoy en día las familias están cada vez más chicas, entonces 2 hijos, 1 hijo. Los más valientes tienen 4, ¿verdad? Pero a lo mejor hay uno que tiene 15 y el más chico tiene 4, 3, 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, esa situación particular tiene tanto sus ventajas como también sus desafíos. ¿Por qué? Porque el tiempo dedicado, por ejemplo, a la lectura de las Escrituras va a ser menor porque hay más chicos. Los más chicos, como ya lo dijimos, se aburren, pierden rápidamente la atención. Entonces, también va a haber que esforzarse para explicar de tal manera que los más chicos entiendan. Los más grandes ya pueden entender, pero los más chicos les va a costar un poco más. Pero ojo que los niños o los hijos más pequeños pueden aprender más de lo que uno cree. Es impresionante. Y también los hijos mayores pueden aprender con tu ejemplo cómo tienen que tratar a los más chicos, cómo tienen que hablar con los más chicos, cómo tienen que enseñar a los más chicos. Y eso en un futuro también lo pueden aplicar a sus propias familias. De hecho, yo he escuchado que hay algunas familias, ¿verdad?, que tienen esta amplia variedad de edades, que realizan 2 cultos. En la mañana para los más chicos y en la noche para los más grandes. Puede ser una solución, puede ser una solución. O a veces varían el contenido. Un día el contenido es para los más grandes, el día siguiente para los más chicos, después para los más grandes, después para los más chicos. En fin, puede ser. Ahora, independientemente de los desafíos que esta práctica del culto familiar pueda presentar para familias numerosas, piensen lo siguiente: es posible hacerlo. Bueno, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo sabe, pastor? ¿Cómo sabe? Usted tiene 3 hijos nomás. ¿Cómo sabe? Bueno, si ustedes piensan en la historia, nos dice que antes las familias eran mucho más numerosas de lo que son hoy en día. ¿Ya? Y antes, por lo menos en nuestros contextos reformados, estas familias que eran más numerosas practicaban el culto familiar más fervientemente. O sea, funcionaba. Y nosotros que somos menos, no lo hacemos funcionar. Entonces el problema no está en la cantidad de hijos ni la diferencia de edades, sino que el problema está en nosotros. Y la última situación particular, ¿qué pasa si no hay hijos, no hay niños en la casa? Ya están grandes, ya se fueron. ¿Ah? Bueno, acuérdense que el texto, por ejemplo, de Primera de Pedro, capítulo 3, habla de esta responsabilidad del marido. No está hablando a los padres, está hablando a los maridos. Maridos. ¿Y cuál es el contexto ahí? La adoración mutua en el hogar. Por lo tanto, el culto familiar no es solo para los padres, para los cónyuges, para las parejas, marido y mujer. Entonces, si no hay presencia de niños en el hogar, eso intensifica la importancia del culto familiar. Entonces, que no haya niños no justifica la ausencia del culto familiar. No hay niños, no lo hacemos. Ya somos grandes, estamos en otra etapa, ¿verdad? Siempre los más viejos dicen, no, estamos en otra etapa. Y los más viejos siempre son brillantes, ¿se han dado cuenta? Siempre se las saben todas. Y muchos de ellos, tristemente, dejan mucho que desear. Basan todo en su experiencia. Yo no estoy diciendo que la experiencia no sea algo bueno. Es bueno, pero muchas veces esa experiencia no tiene ni una sola base bíblica. Solo como ellos lo resolvieron.
como ellos lo experimentaron. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, tener mucho cuidado con eso. ¿No? Cuando están recién casados, son jóvenes, ¿verdad? Se debe comenzar. Después cuando llegan los niños se debe continuar. Después cuando se van, se debe continuar. ¿Por qué? Porque somos llamados a adorar a Dios todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Entonces, ya para estar concluyendo, tengamos en cuenta que no existe entonces ninguna situación de culto familiar que los cristianos no hayan abordado en los siglos anteriores. Todas las excusas, todas las situaciones especiales que nosotros podemos mencionar hoy en día, ya nuestros ancestros en la fe las habían tratado y las habían resuelto de la mejor forma posible. ¿Por qué les digo eso? No estás solo en las circunstancias que dificultan tu culto familiar. Ni tampoco estás solo en experimentar los gozos de este culto familiar. Nosotros tenemos la tendencia, y es muy, muy natural del pecador, ¿verdad? Del ser humano caído, la tendencia de pensar que nuestros problemas son únicos. Nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando. Nadie sabe lo que a mí me pasa. Y nuestra naturaleza humana, entonces, quiere excusarnos del culto familiar con el falso pretexto de que nuestra situación es muy particular, muy especial. A nadie le ha pasado jamás en la vida. Yo he escuchado personas que trabajan de noche y están casados con una persona que trabaja de día. ¿Cómo lo hacen? Bueno, encuentran un momento para hacerlo. Lo hacen igual, teniendo horarios completamente diferentes, teniendo un ritmo completamente diferente. Y obviamente esta disciplina que ellos, ¿verdad?, ejercieron para adorar juntos, fortaleció su unión, en vez de debilitarla. Entonces nosotros tenemos que aceptar que en este mundo pecaminoso surgen muchos desafíos a la adoración familiar en cada hogar. Siempre va a surgir algo. Pero las bendiciones de esta adoración familiar son demasiado bellas y también son demasiado peligrosas para Satanás, para que él no genere alguna oposición. Él no quiere ver hogares santificados, él no quiere ver familias consagradas. Entonces él va a oponerse a todos nuestros esfuerzos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a una verdad fundamental. Dios merece ser adorado en nuestros hogares, en nuestras familias. Por eso lo hacemos. Él merece ser adorado todos los días de nuestra vida. Entonces, eso es lo que tenía preparado para hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Realmente un encuentro entre el cielo y la tierra. Nosotros disfrutemos de tu presencia, que nos postremos ante ti y que podamos disfrutar también de la exposición de tu palabra, para que tú, Señor, hables poderosamente a nuestra vida. Dimos todo esto en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Okay. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿En un ratito cuando terminemos? Sí, sí. Súper. No hay problema. Hablamos ahí cuando terminemos. Si bien es cierto, revelan algo de la generación eterna, pero el énfasis es más mesiánico. Entonces se refiere a esta figura del Mesías, que tendría una posición más destacada,
que obviamente a la luz de toda la revelación uno dice, bueno, el Mesías es el Hijo de Dios. Pero el énfasis no es tanto en la filiación eterna, sino en la condición del Mesías. El Mesías sería un Hijo de Dios. Y este anciano de días, claro, ahí aparece la figura, la expresión Hijo de Hombre, ¿verdad? Que Jesús repite tanto en los evangelios, y que nosotros a veces pensamos, Hijo de Hombre, está haciendo su énfasis en la humanidad de Jesús. No, está haciendo énfasis en la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque este Hijo de Hombre de Daniel 7 es un ser divino que viene a reinar. Pero efectivamente hay algo, pero yo no lo diría tan directamente en cuanto a filiación divina, en cuanto al Hijo eterno, porque ambos pasajes, a mi entender, destacan más el aspecto de Mesías, de este ungido que vendría. ¿Cristian? Yo estoy con Alonso y como niños saben que muchas veces no entienden. Y pasamos por el lado de los que de la calle y mira, como que misteriosos, nos vamos por el Cristo que luego nuestros pecados y nos ha dado tantas cosas. Que muchas veces al ver esta revelación y al hablar tanto de Cristo y de lo maravilloso de nosotros, como cristianos, y nos acostumbramos. Y luego decimos, no es que tengo sueño, de aquí, tengo y todo eso, pero los sí nos podrían. Eso nos falta muchas veces a mí, la familia. Nos falta esa pasión. Se nos ha revelado la persona de Cristo, como Hijo de Dios, como el Dios encarnado, y que tenemos tan presente que nos valoramos. Y eso es un cambio que me parece que cambia de él por cada cosa que se hace en la iglesia, digamos que cortés, como hace el día miércoles, el día domingo, a escuchar más. Como hacían los primeros discípulos, las catacumbas, se escondían y eran muchas veces asesinados en el camino y todo eso, y se negaban a Cristo, pero falta eso. Venir aquí y ver ese tipo, Hijo de Dios. Y yo estoy hablando con amigos y les decía que la revelación es lo que es lo maravilloso. Cuando se nos revela a Cristo, es una cuestión como una explosión en nuestra cabeza. Y bueno, para terminar, yo decía así, mira, Alexia, y una persona tan rica como Einstein, una persona tan inteligente como Albert Einstein, se demostró a Cristo y a mí que soy un ignorante, pobre, le doy gracias al Señor. Por eso trata del libro, digo, porque teníamos que tener, pero a veces se me, en un proceso, y uno la merece. Pero eso ya tenemos tan claro en tu casa. Lamentablemente, esa costumbre nos lleva a ser delincuentes, se queda cerca de casa. Y uno entiende por ciertas razones que uno se queda en la casa. Por los niños, obvio, para enfermir, trabajo. Pero luego, mi parte, me da bien claro que debo dar una bofetada por esto tan grande que se nos revela y que se nos habla. Ok, gracias. Efectivamente. Estamos a orar para que el Señor encienda una pasión en nuestros corazones por Él, por Cristo, por su gloria. Acuérdense que a pesar de conocer a Cristo, por la gracia de Dios, el remanente del pecado permanece. Y eso es lo que nos hace muchas veces estar tibios espiritualmente, indiferentes. Pero cuando uno perciba que hay esa indiferencia en el corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es clamar a Dios. Él le enciende fuego en mi alma. ¿Y de qué manera se enciende? No de una manera extraordinaria, sino usando los medios de gracia que Él estableció, leyendo la palabra, orando, congregándose, participando de los sacramentos. Esa es la forma. Si no hay secretos. Está ahí. Está frío espiritualmente, lee la palabra. Es que no quiero leer, ora, porque te dé ganas de leer la palabra. Es que no quiero orar. Sí, trata, persevera, persiste. Dios va a despertar en ti. Y lo va a hacer también en nuestros hijos.
cuando en amor nosotros los motivamos. Y también vamos preparando todo para el domingo. Ya estudiamos, ¿verdad?, hasta la semana pasada el culto familiar. ¿Cuál es el objeto del culto familiar? Eso, es ser una preparación también para el día del Señor, para el gran día. Estás toda la semana preparándoles. Mira, y el domingo. Por ejemplo, en muchos esta semana ya han estado, el domingo, la final del mundial. Han estado todos con esa tontera. Nosotros deberíamos estar todos los días. Viene el día del Señor. Viene el día del Señor. Es una fiesta. Esa es la verdadera fiesta. La que tenemos que esperar con ansias este domingo. Oremos. Gracias te damos, oh Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar estos temas tan maravillosos, tan profundos y tan reales de tu palabra. Saber de que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, igual al Padre, pero que goza una relación especial con el Padre. Señor, que estas verdades realmente nos maravillen, que nunca nos acostumbremos a ellas, que al contemplar esta gloria de Cristo como el unigénito del Padre, nos llene de maravilla, nos llene de asombro. Pedimos también por el servicio que te vamos a ofrecer en unos minutos más. Que tu gloria sea en medio nuestro. Tu presencia, Señor, sea palpable aquí. Y también bendícenos con tu palabra que será expuesta hoy. Pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén.